En tensegridad, la evaluación se hace de la totalidad de la persona. Entonces empezamos de pie con varias maniobras, mirando a dónde el sistema de tensegridad está débil. Son contacto muy suave en varios puntos del cuerpo y después hay unas maniobras que se hace de pie en las tres diferentes direcciones del espacio. Después situamos en un segmento que evaluamos para ver la influencia que tiene su disfunción en la generalidad del cuerpo. La segunda parte de la evaluación se hace sobre el paciente estirado de espalda. Como primero vamos a evaluar la totalidad del cuerpo desde la parte la más baja que está en contacto normalmente con el suelo. Y así miraremos hasta el cráneo. La alternancia entre los segmentos rígidos y los segmentos flexibles que trabajan de manera constante en el cuerpo. Después vamos a evaluar de la misma manera desde la parte alta, es decir, la globalidad todavía del cuerpo desde la parte alta, los dedos en la línea occipital externa. Lo mismo estiramos con la alternancia de los segmentos duros y los segmentos flexibles hasta donde podemos. Estas son las dos evaluaciones. Voy a enseñar una especificidad del sistema que se llama el proceso de la mano testigo, que enseño ahora tomando una parte flexible y una parte más dura. Esta maniobra se puede aplicar en todo el cuerpo. Así hemos acabado la evaluación del paciente y sobre todo de su sistema de tensegridad que es unitaria. Evaluamos poco a poco cada sutura que representa en tensegridad el sistema más flexible que los huesos que componen el cráneo. Evaluamos el sistema de tensegridad visceral como un enfoque general y después particular, iniciando el contacto entre todos los planos de clivaje de las vísceras. Por ejemplo, aquí vamos a evaluar y corregir también todos los ligamentos de la rodilla uno por uno. Ponemos cada ligamento en tensión según el recorrido que tiene en el espacio, que coge en el espacio. El ligamento lateral interno, después el ligamento lateral externo, y así cada uno va a estar explorado. Por el pie hacemos lo mismo en cada interlínea articular del isfrán, de Chopard, de tibiotarsien y de astragalo-calcánea, por ejemplo, así que la convexité total del pie. Para el pelvis vamos a poner una cosa que no se hacía hasta ahora, la tensión de cada parte de los huesos que componen la pelvis, es decir, el ilíaco, la sífilis público y también la cadera y también el isquio. Vamos a hacer hélice en todas las direcciones del espacio para ver si la membrana obturadora desempeña su papel de equilibraje de las tres direcciones de la pelvis. Ahora voy a poner un ejemplo
de la tensibilidad de todos los huesos de la muñeca uno por uno, por la primera línea en flexión y después por la segunda línea en extensión sobre el capitatón. Después se puede hacer también una técnica en pistón para ver el interlínea entre el número, el cúbito y el radio, para ver su libertad y su posibilidad de adaptación a los diferentes movimientos del codo. Para la columna vertebral se puede utilizar las dos técnicas que hemos enseñado al principio, es decir, desde el pie o desde la cabeza, pero se puede emplear también el diagnóstico y la curación con el proceso de la mano testigo. Y el tratamiento se hace con un contacto con doble pulgares.